Ok, buenos días a todos. Una disculpa por no manejar bien el programa. Ahorita estoy trabajando, bueno, llevo años trabajando en Mac y de repente pasarme a PC es un poco complicado. Por otro lado, espero que se entienda la presentación. He estado algo enfermo, estuve dictándole ayer a la computadora, no fue ahí, pero bueno, pensaba ayer sobre lo que me decía Adri, hablar de qué se necesitaba para dar el taller, a lo que entendí, de identidad gráfica. Y bueno, le llamo cultura, identidad y diseño y una tríada en beneficio del desarrollo humano. Creo que ya se empezó a explicar un poco esto a partir de lo que dice Sara Viveros. Cuando a veces trabajamos en comunidad una identidad, no solamente es trabajar una identidad, sino lo que se desata alrededor de este trabajo. Precisamente la semana pasada estuve con el grupo de alumnos que trabajamos en una población donde se fueron a entregar identidades. Hubo beneficios, creo yo, o va a haber beneficios para la comunidad, pero también era importante ver cómo los alumnos estaban contentos porque sus clientes estaban contentos y más aún recibieron algo, recibieron un pago por el trabajo que estuvieron realizando. Pero entonces aquí quisiera antes hacer una pregunta y tiene que ver también con lo que decía Sarita, que es ¿cuál es nuestro papel como profesores? ¿Cuál es mi papel? ¿Enseñar y que el alumno aprenda sí porque tiene que aprender? ¿O nada más yo doy la clase y si no aprende, pues no me importa? ¿Y eso por qué lo digo? Porque precisamente cuando llegan al taller de identidad, resulta que hay ciertas problemáticas para dar el mismo taller. ¿Cuáles son los conflictos que hay cuando yo quiero dar el taller? A ver, un segundo, aquí había una pregunta importante o un ejemplo importante que les ponía para esta pequeña charla de identidad. La pregunta que yo les hacía es, ¿quién de aquí es de CIAD? Obviamente van a decir que todos. Y la otra pregunta es, ¿quién se siente orgulloso de ser de CIAD? Y luego era, ¿qué tanto nos llevamos bien entre todos los miembros de CIAD? Y entonces, sigo con esto, posibles conflictos para dar el taller de diseño de identidad gráfica. El alumno cree que no sabe lo que es cultura. ¿Y por qué digo cree? Porque bueno, sé que en algunos trimestres hay una materia que se llama Cultura y Diseño 2, y entonces creo que ahí deben de entender lo que es cultura. Cuando uno les habla de cultura en el metodológico, pues casi nadie sabe o no le interesa. Tal vez sí lo saben, por ahí me he dado cuenta que muchas veces en el taller, en diseño y cultura, no les hablan como de la relación del diseño y cultura o de cómo se forma la cultura, sino simplemente les dan historia del arte. Entonces creo que ese es un inconveniente que tenemos en el taller. Luego, el alumnado cree que no sabe lo que es diseño. Y digo porque yo cuando estaba en la carrera sí a cada rato me decían, diseño, designar, bla, 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 bla. Pero de repente me doy cuenta que diseño tiene una definición y que para el taller de identidad yo necesito una definición específica. ¿Por qué? Porque de repente yo tuve de profesora a Poncho y nos dejaba bocetar, pum, pum, estábamos bocetando y seguíamos bocetando y a veces uno decía, ¿para qué? ¿Ya para qué? Y he escuchado ahora que dicen, ¿para qué bocetar? Hay gente que dice en mi taller, ¿para qué bocetar? Bueno, el que no sabe lo que es diseño, no va a saber por qué bocetamos. Luego, el alumno no sabe bocetar, resulta que ellos creen que trimestres atrás no hacían bocetos. Digo creen porque a lo mejor sí hicieron bocetos y ellos no lo recuerdan, a lo mejor entraron en algún gusano espacial o en un hoyo negro y se les olvidó esa parte, pero no bocetan. Los alumnos no saben conceptualizar, eso sí estoy seguro que no es que lo creen, es que no saben. Y hay una especie de desconexión entre
el taller y el metodológico. Hay veces que uno da el metodológico y resulta que están repitiendo lo del metodológico en el taller, o hay veces que está uno dando en el taller y lo del metodológico están repitiendo igual el metodológico, y no se conectan ahí. Es curioso porque, voy a hacer un chisme, al rato voy a hablar de envase, ¿no? De mi opinión, mi percepción sobre el taller de envase. Pero, por ejemplo, en el trimestre pasado, en el taller de envase de la tarde, los alumnos en todo el año hicieron un envase. Y digo, ¿y con eso van a aprender a hacer envase, a diseñar envase? Entonces sí creo, bueno, se la pasaron mucho en investigación y dice uno, ¿y para qué está el metodológico? Entonces sí creo que hay una desconexión. Luego, tenemos que atender temas que le llaman transversales, temas que están ahorita presentes, que forman parte de los nuevos retos que impone la sociedad, que son sustentabilidad, diversidad, cultura de paz y ahora inteligencia artificial. Y nos piden que entremos en esos temas. ¿Debemos de hacerlo? Pues sí, porque los alumnos son cosas a las que se están enfrentando ahora. Y entonces, dado esto, creo que hay definiciones que sí debemos de tener muy claras dentro del metodológico. Uno es lo que es la cultura, de cómo surge, y la otra es del diseño. Si se conocen estas dos definiciones, vamos a tener la definición de identidad. Y luego vamos a ver cómo se hace esta relación y entonces vamos a ver cómo se puede aportar, cómo puede aportar el diseño a la sustentabilidad, al desarrollo de las comunidades. Cuando hablo de comunidades, no solamente quiero decir en la sierra de Michoacán, en el norte de Oaxaca, en Veracruz, en el Estado de México, no, me refiero a cualquier grupo humano que es susceptible de tener una identidad, que pues ya sabemos que son casi todos. Obviamente yo sí les hablo de los ODS, porque si nos fijamos en esos temas transversales, tienen que ver con los ODS, y de hecho aquí nos han dicho es que tienen que alinearse a los ODS, por ahí lo he oído, o incluso cuando uno va a otros lugares. El año pasado que estuve en Chipre, sí, el evento fue mucho sobre los ODS, y llego yo y les digo, los ODS, en mi opinión, no sirven. Y me acuerdo que los españoles decían, ¿pero cómo? Los ODS no sirven, si esos son universales, no sirven. Y entonces ahí hubo un debate, sigo con esa opinión, los ODS no sirven para nada. A ver si no me está escuchando alguien que no deba. Luego entro también a la pirámide de Maslow. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a ser sustentables? ¿Cómo vamos a hacer cosas para aportar a la sociedad? Número uno, si no conocemos la pirámide. Número dos, si estamos abajo en la pirámide. Muchos alumnos están abajo, entonces ¿cómo queremos enseñarles a estar arriba en la pirámide? ¿Cómo hacemos mejor para que los grupos, para que las comunidades, incluso para que el alumnado empiece a escalar en esa pirámide? ¿Cómo hacemos que reflexionen de cómo la identidad puede ayudarnos en eso y viceversa? Y también hablo de inteligencia emocional ahí. Y ahora me paso un poco al ejemplo que les decía de la universidad. De repente vemos que va alguien deseado y ese ya me cae gordo y no le quiero hablar. O de repente ya estoy hablando a sus espaldas. No tenemos inteligencia emocional, entonces ¿cómo podemos hacer un grupo? ¿Cómo vamos a pertenecer a un grupo? Y bueno, la identidad gráfica también habla de pertenencia a un grupo, de apropiación de los entornos. Yo por eso trabajo mucho en comunidad, pero se aplica en cualquier tipo de identidad. Una vez que hablo de todo esto, bla, 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 no es lo principal. Sí tengo los temas que creo yo que son obligatorios dentro del metodológico. Uno de ellos es el modelo general del proceso de diseño. Yo he escuchado aquí a compañeros que dicen, no, el modelo general del proceso de diseño ya es obsoleto, ya no lo uso, ya no se debe de usar. Me perdonan, yo sí lo uso. Si no lo usara, si no lo hablara con los alumnos, entonces yo utilizaría el método científico.
Pues me suena algo parecido. Si están haciendo investigación, si están haciendo una hipótesis, si están haciendo observaciones, entonces están hablando de método científico, del modelo general del proceso de diseño, también hablan. Pero ¿qué es lo que pasa? Los alumnos creen que no lo saben, o incluso me atrevo a decir que no lo saben, y regreso a la pregunta que teníamos en un principio: ¿cuál es mi papel entonces? ¿Tengo que hacer que lo aprendan, a ver cómo le hago, pero que lo aprendan? ¿O nada más les doy la clase y ya, si cacharon, cacharon? Que eso está pasando mucho en el PROPAE. Bueno, lo hemos platicado mucho en reuniones con Adri y los demás coordinadores, de si es conveniente el PROPAE. Yo doy mi opinión aquí, a mí el PROPAE no me sirve, porque yo estoy dando el metodológico y de repente el alumno que se tiene que ir por los tacos, que tiene que ir a meter el carro, son ejemplos reales que me han dicho: es que tengo que ir a meter el carro, es que me mandaron por los tacos. Y digo, ¿y ahora? O simplemente se desconectan la cámara y se ponen a hacer otras cosas. Entonces no anda garantiza que estén aprendiendo. ¿Cuál es mi papel? Luego, el color en la identidad, la tipografía en la identidad. Yo les comentaba hace poco en una reunión, cuando yo hablo de color de la identidad, no solamente es hablar de color y ya. Hay profesores muy buenos. Está nuestro compañero Alvarado, que es buenísimo en color. Hay otros que también lo son, pero por ejemplo, ¿cómo voy a superar eso? Bueno, cuando vemos de color, traemos cosas de color y experimentamos. Hay un experimento que hago con haciendo ejercicio con los alumnos y con color, y vemos cuál es la importancia del color y la percepción. Bueno, la tipografía en la identidad, la composición, las figuras retóricas, y revisamos casos de éxito. Me detengo un poco en tipografía. Los alumnos dicen indistintamente: tipografía, fuente tipográfica. Esta es mi tipografía, esta es mi fuente tipográfica. Así como lo que decía esta Sara: esta es mi identidad corporativa, esta es mi identidad gráfica, esta es identidad visual. De verdad que le mezclan todo, y por más, ahí nos enfrentamos a otro problema. Uno les dice: es así, y tal pareciera que les entra por aquí y les sale por acá. ¿Cuál es mi papel? Nada más darle la información y a ver si la cacharon, o que de verdad la cachen. Yo recordaba que tenía otra. Bueno, identidad. Identidad, obviamente, como diseñadores, pues sí se refiere a una parte. Hay profesores muy buenos en identidad aquí, que manejan muy bien el tema, pero creo que nos estamos quedando cortos. Me meto en otros temas que no son de identidad en diseño. Me gusta meterme a la filosofía, a la sociología, porque lo que está pasando ahorita en todo el mundo, los cambios que hay, también tienen que ver con la identidad, y los chicos deben de estar conscientes de las relaciones y de cómo puede afectar a los grupos sociales o no, para poder para saber cuáles son los límites, hasta dónde pueden ir, y cuáles son las oportunidades que tienen a partir del conocimiento de esa relación. Y eso sería todo, muy simple. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, primero que nada, agradecer y felicitar por la exposición, muy puntual, muy clara. Al principio mencionaste, Saúl, de ese proyecto en donde incluso a los alumnos les pagaron, ¿no? Y que pues es algo muy motivador para ellos. ¿Qué sucede en el caso contrario cuando a mí me tocó una ocasión dar, no me acuerdo si fue el metodológico o dar el taller, y conseguí un enlace con una incubadora de empresas de Monterrey, de mujeres emprendedoras, y el alumnado se puso en un plan de que no iba a hacer nada que no fuera pagado. O sea, que porque no iban a trabajar para estas personas que de alguna manera iban a tener un lucro. Entonces, pues bueno, tuve que modificar ahí mi estrategia, claro, después de darles un discurso de que no son
que en ese momento no eran pues así los diseñadores más reconocidos, ¿no? Y que precisamente también era un intercambio, ganar, pero pues ¿cómo se ha manejado esto? Porque ahí sí, pues digamos fue un quiebre, ¿no? El tener esa dificultad que pues a lo mejor cambia de generación en generación o de grupo en grupo, pero que fue una realidad, ¿no? Ok, yo hablaba del ejemplo de la semana pasada, me voy a abrir un poco más y voy a hablar de otros ejemplos. Yo creo que de tamaño del sapo es la pedrada. Si yo, por ejemplo, contacto a una empresa, a una incubadora donde hay empresas y van a tener un lucro, entonces yo sí exijo o pido un pago para los alumnos. ¿Cuánto? Pues no lo sé, pero también voy a esa parte, ¿no? Decía una alumna, oiga, profe, ¿cuánto debo de cobrar por esto? Y le digo, ¿tú vas a hacer identidad? Sí, ya, y voy a hacer esto. Ok, ¿estás de acuerdo con que no puedes hacer un contrato? ¿Por qué no? Pues porque no eres diseñador. Si tú cobras como diseñador, es ahí algo indebido. Cuando a mí me gusta trabajar principalmente en grupos marginales, gente que de verdad no tiene para pagar diseño. Y a veces ni saben lo que es el diseño. Entonces se les explica los beneficios y se les explica a los alumnos. Cuando el alumno sale de aquí, generalmente va a buscar trabajo. A mí me pasó, nada más una vez busqué trabajo. Lo demás lo hice por mi cuenta, eso no quiere decir que era un flojo, ¿verdad? Siempre dicen, ¿qué experiencia tienes? Y pues no tienen experiencia. Y yo cuando estudié aquí me decían, el diseñador aprende diseñando. Si tú hiciste algo en clase, pues también debería de contar. Entonces eso es lo que buscan los alumnos. Ellos trabajan para alguien que no tiene que pagar, lo mínimo que pido es una carta donde se reconoce que ellos hicieron ese trabajo, de tal manera que cuando salgan de aquí, pues van a tener esa carta. Repito, pues todavía no pueden cobrar, pero si hay la posibilidad, sí busco un beneficio, todo depende. Yo repito, los programas, el programa que tengo ahorita, el PIDAC, el programa lo marca bien, se trabaja en lugares de alta marginalidad. Eso, o en no convenios, no, en acuerdos con algunas instituciones. Aquí está Sara Viveros de, ¿cómo se llama?, de testigo. Por ejemplo, aunque no es puntual identidad gráfica, el trimestre pasado alguien de Integral de Sara trabajó un juego mazateco. A la chica nadie le pagó. Pero ¿qué pasa? Las personas que pidieron el juego, pues quieren ayudar a su comunidad a promover el uso del mazateco para que no se pierda. Pero nadie va a pagar eso. En algún momento, nuestra directora, cuando estaba en vinculación, ¿verdad? Sí era vinculación, decía, oye, no hay la manera de buscar que se les pague a los alumnos, buscar que una empresa como Comex pague por el trabajo que van a hacer. Y yo le decía, nadie lo va a pagar. Es un grupo pequeño que habla mazateco, nadie lo va a pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos que se pierdan, dejamos que esas manifestaciones culturales se borren, pero entonces entramos a las definiciones de cultura y definiciones de identidad, y entonces ahí los alumnos sí pueden decir, no, vamos a trabajar, vamos a ayudar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Básicamente eso sería Vic. Muchas gracias, Saúl. Pues vamos a darle… Profesora. Muy bien. Hola, Saúl, hola a todos. Hola. Cuando yo te veo presentar, yo hallo coincidencias cuando he dado esta UEA, el taller y teoría de lo que presentas. Pero haciendo la tareita para este seminario, yo pensaba, ¿dónde debe quedar ahora, por ejemplo, todo el manejo de los logotipos y de la imagen corporativa, de la identidad, por ejemplo, en redes sociales?
¿Y qué va a pasar con la IA? Entonces, yo creo, digo, la idea de este seminario era como que platiquemos y me parece valiosísimo sobre lo que estamos dando. Pero yo me preguntaba y lo pongo aquí en la mesa, a lo mejor no para que me respondan, pero ¿cómo poder entrar como al siglo XXI, o al 2030, al 2040 y qué se espera de nosotros? Porque 3 meses es bien poco tiempo. Y yo coincido contigo en que hay trabajos pro bonos, que las compañías o las instituciones, las ONGs no pueden pagarlo, las comunidades. Pero yo creo que es difícil también sustraerse y sería interesante saber qué porcentaje de instituciones, empresas no están en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Con el manejo y qué implica este manejo y cómo podemos entrar a ello con cuestiones éticas y cuestiones sociales, ¿no? En 3 meses, en que aprendan cómo hacer un logotipo, que entiendan desde una retícula, un módulo, lo que sea, el manejo de las aplicaciones en 3 meses. Entonces, yo no sé, ¿tú has pensado en estas cosas, por ejemplo, con las comunidades, el manejo de redes sociales o el impacto de la IA, ¿no? Sería todo. Sí, definitivo. A ver, precisamente estás diciendo 3 meses para dar todo eso. Y bueno, yo tengo 15 minutos para decir lo que hago en 3 meses. Sí, en realidad… Y ya llevas más, ¿eh? Y ya llevas aquí más. Fue así de pum, ideas. Pero, por ejemplo, cuando digo lo obligatorio, obviamente ahí les doy composición, retícula, geometrización, pero los alumnos igual creen que no saben. O no saben y ahí se atrasa uno, ¿no? A veces quisiera uno ir más allá en la reflexión teórica, pero no se puede, porque tenemos que regresarnos a algunos temas. Por ejemplo, yo también les dan figuras retóricas, pues cuando llegamos a figuras retóricas para la identidad, no saben figuras retóricas. Entonces, otra vez voy a la pregunta, ¿cuál es mi papel? Que entiendan y que aprendan bien, a como dé lugar, ya sin reglazos ni nada de eso, claro. O nada más les doy la información y que pasen en base sin saber todo eso. Que supongo que es lo que le pasa a Sara, ¿no? Cuando llegan a señalética, no, pues ese güey no nos enseñó nada, o esos no nos enseñaron, no sabemos. Pero aparte no hay una forma de medirlo bien. Porque aparte si llegan al taller y el profesor en el taller nada más les hace un envase todo el trimestre, pues peor está. Bueno, sobre redes sociales, ok. Sí, los proyectos que yo trabajo no solo es en comunidad, yo dejo a la decisión, cada quien puede tener su proyecto y hay unos que trabajan para empresas, hay unos que trabajan para algunos entes pequeños y otros que trabajan conmigo en comunidad. Y en comunidad también hay variantes, unos trabajan para negocios, otros trabajan para instancias del municipio, hay mucha variedad, pero precisamente en los temas obligatorios es donde yo les tengo que dar todos esos conceptos, qué es una cosa, qué es otra cosa, cómo se entra en una cosa, cómo se entra. Cuando yo desgloso el tema de cultura, también ellos pueden comprender cómo van a trabajar para uno y para otro. Sobre la inteligencia artificial, obviamente he tenido que entrarle, le tenemos que entrar, pero por ejemplo, si yo le digo a la IA, que me haga un perro, me va a dar el perro que no sé dónde lo saca, de toda la información, pero si yo le digo a los alumnos que vean en su mente un perro, todos van a tener un perro diferente, un perro distinto. ¿Cómo hacemos que ese perro distinto sea el adecuado para lo que queremos? A la inteligencia artificial, si hablamos de hacer identidad, tenemos que darle bien los prompts. Y para tener un buen prompt hay que hacer una buena investigación. Y para hacer una buena investigación y no perder el tiempo, entonces yo hago mis bocetos y entonces ya veo que la inteligencia me haga lo que yo quiero, porque si no me va a entregar lo que ellos quieren. Eso, yo le digo a los alumnos, esas son ocurrencias.
Igual que ahorita, creo que es nada más una escalada. Antes no había inteligencia artificial, había una computadora. ¿Qué pasa? Los alumnos se van a la computadora sin hacer bocetos y entregan cada ocurrencia y los límites se lo pone la computadora. Pero si ellos tienen el boceto de lo que quieren, la computadora les va a facilitar, como lo hemos dicho siempre, una herramienta, no como algo que trabaja por ellos. Muy bien. Sí. Por ejemplo, el proyecto que trabajamos con Ale de Coatl, el juego. Su objetivo era que no se perdiera la lengua dentro de las nuevas generaciones de la comunidad. Y tuve que detenerla porque yo le decía, a ver, es que en redes, en la IA, y hablaba yo mucho con Saúl porque de alguna manera era una comunidad que él está llevando. Entonces yo le decía, a ver, Ale, primero vamos dentro de la comunidad, vamos a jugar con los que lo necesitan para que no se pierda esta lengua, y después vamos hacia afuera. Por eso yo en mi ponencia hablaba de estos contextos, porque los alumnos, o sea, les gusta el proyecto, se empiezan a emocionar y lo quieren, pero tenemos que ir por partes. Entonces ya terminaron conmigo el integral y creo que va a continuar con Saúl, ¿sí? El mismo proyecto de integral, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora va a ser para el proyecto de investigación. Entonces, desde un principio que lo… Con lo los dos, porque tú estás sí, yo ahí, también, acuérdate. sí, cierto, perdón. Entonces, yo creo que es también ubicar a los alumnos cómo van los pasos de los proyectos, porque ellos ya se quieren saltar mucho y con el que sigue, ¿no? Entonces, ya hicimos este primero, entonces ahora seguimos con otro, desde una trinchera Saúl y desde otra trinchera yo y desde otro. Y creo que sí realizó cosas que no le entregaría a la inteligencia artificial. Sin embargo, eso no quiere decir que no use la tecnología. Por ejemplo, cada carta tiene un QR que gente de la comunidad estuvo diciendo cómo se dice la palabra y la frase. Entonces tú estás jugando y con el teléfono escuchas cómo dicen. Entonces creo que es buenísimo la propuesta, que se va a entregar en mayo. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl.